tenemos palabra de Dios que nos ayudará a poner nuestra confianza, nuestra fe en el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y allá en el libro de Romanos capítulo 8, en su versículo 28, la Escritura dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra del Señor. La palabra sabemos, pues, se refiere a aquellos que un día tuvieron la oportunidad de acercarse al Señor, de aceptarle como su único y fiel Salvador de su vida, y a partir desde ese momento comienza ya una nueva experiencia llena de bendición para el cristiano, el creyente. Entonces es cuando esta palabra es revelada a cada uno de nosotros, y finalmente podemos decir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que si, mi amado, usted ama a Dios, amará también a sus semejantes, y la palabra del Señor siempre estará respaldando para que nosotros disfrutemos de las muchas bendiciones enviadas de Dios en favor de cada uno de nosotros. Estimados oyentes, nosotros seguimos adelante. También contamos con la presencia ahora del pastor Jorge, que está juntamente con nosotros aquí en los estudios de la radio para compartir la palabra del Señor, para compartir también las noticias de último momento en el ámbito cristiano. Y estoy seguro que en este día vamos a ser bendecidos por el programa y también por nuestro Padre Celestial. Vamos a darle entonces la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al pastor Jorge en esta mañana, que ya está con nosotros aquí en los estudios de la radio. Pastor Jorge, bienvenido al programa Mensaje de Salvación, después de algunos días de ausencia, pero sin embargo estamos ya nuevamente para podernos dirigir a toda nuestra amable audiencia en todo el trópico, y por qué no decirlo también en el interior y en el exterior a través del aplicativo de la radio Renovación. Pastor Jorge, bienvenido al programa Mensaje de Salvación. Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal, Pastor Walter? Siempre es un grato placer poder estar atendiendo especialmente la necesidad espiritual con nuestra amable y estimada audiencia que sintoniza la radio Renovación FM 93.1 en todo el trópico de Cochabamba, y gracias al su aplicativo que cuenta este medio de comunicación, hoy podemos estar también llegando a la sintonía de mucha gente en todo el territorio nacional. Y como si esto fuera poco, Pastor Walter, y gracias a Dios sobre todo, atendiendo una palabra profética que el Señor Jesús expresó hace más de 2000 años atrás. Entonces, esto no es una casualidad que este evangelio se predique no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Es que el Señor Jesús señaló lo siguiente, Pastor Walter. Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, según está escrito en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14. Y por eso realmente siempre será para nosotros una honra, un privilegio el poder ser portadores. Ahora, esto tiene que quedar demasiado claro, especialmente para quienes tenemos la oportunidad de escuchar una radio emisora cristiana como es la radio Renovación. Esta no es nuestra la palabra es de Dios. Y además también me gustaría señalar lo siguiente, y aparte de ello deseo puntualizar especialmente lo expresado por el Señor Jesús hace más de 2000 años atrás. Otra vez vuelvo a insistir en esto, y es que simplemente Él, que tuvo la oportunidad de interactuar con la gente, porque para eso vino Él, simplemente les decía, antes de compartir tantas cosas que Él compartió,
Él decía, porque yo no vine para hablar mis palabras, sino las palabras de aquel que me envió. De modo que la iglesia no es diferente, el actuar de los creyentes no es diferente. Nosotros predicamos las buenas nuevas de Dios en el entendido de que esa palabra no es nuestra. Y para poder compartir este mensaje de salvación, de fe, de esperanza y de amor, mi amigo, mi hermano, los que están en sintonía de la radio, nosotros necesitamos de nuestra experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, pero diariamente. Así es, porque el día y la hora en que el Espíritu Santo se derramó, como dice la misma Escritura en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 en adelante, y en el día de Pentecostés, los hermanos que estaban esperando esta promesa para realizar esta grande misión mundial, la obra misionera mundial, Pastor Walter, necesitaban prácticamente de esta grande promesa que hace miles de años atrás un profeta ya había profetizado con anterioridad, el profeta Joel. Y entonces cuando el Espíritu Santo se derramó, dice la Biblia, los creyentes que estaban esperando esta promesa fueron llenos del Espíritu Santo y enseguida ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Para qué? Para poder atender la necesidad, porque en cuanto ellos experimentaron esta unción de lo alto, Pastor Walter, dice que en la ciudad de Jerusalén, justamente donde ellos estaban esperando, había mucha gente, miles de personas que eran de diferentes nacionalidades y que hablaban diferentes idiomas, como lo ocurre el día de hoy en nuestra nación boliviana. Hay gente que habla aymara, quechua, ¿sí? Hay gente que habla otros idiomas, inclusive de otros lugares, no solamente en Bolivia, sino también de otros países del mundo. Y como la necesidad era tan obvia y tan clara, Pastor Walter, ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia que ellos hablaron? Las maravillas de Dios. De tal manera que la gente inconversa, la gente que pertenecía a otras nacionalidades, se quedaron impactados. Pero ¿cómo no? Porque ellos estaban escuchando algo que a ellos les era completamente nuevo. Entonces, esto nos motiva, Pastor Walter, el poder estar a través del programa Mensaje de Salvación, como en este momento y en este primer mes de enero, que está a punto de finalizar. Que no es una casualidad que nosotros podamos estar compartiendo esta palabra de aliento, de consolación, de fortaleza, porque mi amigo, lo que debe quedar plenamente claro es que, según la Escritura, todos tenemos la necesidad de Dios, todos hemos pecado comenzando desde Adán, mi amigo, y por eso, en nombre de Jesús, mi querido amigo, hoy, seas bueno, seas malo, seas el hombre más perverso de la tierra, el Señor Jesús continúa hablándonos directamente a nuestro corazón, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20, cuando la palabra del Señor señala simplemente lo siguiente, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él contigo. Pastor Walter, gracias por esta oportunidad. Y gracias, Pastor, por compartir con nosotros, también con nuestra amable audiencia, estas palabras de mucha bendición que hace que nosotros podamos darnos cuenta y pues asumir toda la responsabilidad, todo mandato que Jesús hizo para con sus discípulos. También ese mandato y esa responsabilidad recae sobre la iglesia de hoy, el compartir, el hablar, el divulgar, el testificar acerca de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando de la salvación, del perdón de pecados, para que también todos tengamos esa oportunidad y podamos estar siempre bajo la bendición de Dios y así un día poder estar allá en el reino de los cielos. Gracias, Pastor Jorge, después de escuchar este siguiente tema musical. Así que, mi amado, a disfrutar de este bonito cántico que dice solamente así, por su fe. En pleno siglo XXI, mi amigo, la respuesta, usted dijo, siempre la encontraremos en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Por ejemplo, el libro de Primera de Juan, Pastor Walter, capítulo 2, versículos 18, habla algo muy importante. La Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense, en el mundo de hoy ya se han celebrado 2 guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, ¿sí? Pero aún no ha llegado el fin. Pero también
vemos que en todas partes, en el mundo entero, mi amigo, y además tomando en cuenta esto que viene sucediendo con los seres humanos a través de la famosa enfermedad del coronavirus, con esta famosa pandemia, todo esto está prácticamente relacionado realmente con esa enfermedad espiritual del cual la Biblia nos habla, Pastor Walter, que es realmente el pecado. El pecado prácticamente ocasiona ese caos en el ser humano. En el pecado el ser humano pierde rumbo, dirección, pierde la visión, se rompe sobre todas las cosas esa relación con Dios, esa comunión con el Padre, esa comunión con el Hijo y esa comunión con el Espíritu Santo, y más aún esa comunión entre unos y otros. La Biblia dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y como tal, según nosotros que tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios muchas veces, sí, oímos a través de este mensaje de salvación que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. El mundo de hoy, ¿qué es lo que pregona el día de hoy, Pastor Walter? Un nuevo orden mundial, ¿sí? Y para nosotros, según la palabra del Señor, no es nada más ni nada menos que el gobierno mundial del anticristo. Hoy, ¿cómo se ve Bolivia el día de hoy? ¿Cómo se ven las demás naciones del mundo? Imagínense en un completo y total caos. Ahora, cuando los seres humanos prácticamente descartamos toda posibilidad mínima en poder predisponer un tiempo para las cosas del Señor, prácticamente vivimos en un mundo de engaño. Vivimos lamentablemente en un desorden, vivimos realmente en una falsedad. Y para ello nosotros necesitamos, así como necesitamos de un tiempo para escuchar las informaciones a través de la radio, la televisión o la prensa escrita, etcétera, etcétera, asimismo nosotros también necesitamos, como le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo, echa mano de la vida eterna. Es importante que nosotros podamos ver en este libro sagrado, mi amigo, realmente todo lo que Dios nos habla directamente a nuestro corazón, porque ese es el Evangelio, las noticias maravillosas de Dios. Por lo tanto, mi amigo, nosotros debemos considerar las cosas del Señor. Tenemos la oportunidad, porque este Evangelio es con carácter universal, es para todos. ¿Sabes qué, mi amigo? Dios no quiere que nadie se pierda. Sí, independiente de que si te gusta o no, si te agrada o no el Evangelio, lo importante es que este Evangelio se predica el día de hoy. La Biblia dice, Pastor Walter, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 en adelante, que en los tiempos antiguos Dios le hablaba a los padres por medio de sus santos profetas. Bueno, y el día de hoy no es diferente. Dios continúa hablándonos directamente a nuestro corazón, pero por medio de su Hijo Jesucristo de Nazaret, a quien Él envió hace más de 2000 años atrás, sobre todo para salvar a la humanidad de sus pecados. Ahora, la Biblia dice algo muy interesante, Pastor Walter. Dice la Biblia, por quien asimismo hizo el universo entero. Y no solo eso, sino dice que el único heredero de todo es el Señor Jesús. Imagínense, está escrito esto en el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 2, dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Imagínense, o sea que el único dueño y señor de todas las cosas se llama Jesús, y por quien asimismo hizo el universo. O sea que no hay manera alguna de que podamos reconciliarnos con Dios si no es por medio y a través de Jesucristo. No hay manera alguna, Pastor Walter, de poder estar a cuenta con Dios, recibir la salvación eterna, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, si no es a través, por medio de Jesús. Porque Jesús es el único que nunca cometió pecado alguno. Así es, Pastor Jorge, realmente una bendición tremenda poder conocer esta verdad fundamental en tu programa Mensaje de Salvación, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama y nos mira a todos por igual. Así que todos tenemos las mismas opciones y las mismas oportunidades de poder acercarnos al Señor y pedirle en oración que Él continúe teniendo misericordia de nosotros y nos ayude
para poder seguir adelante, preparándonos para la eternidad, como dice la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor. Así que, mi amado, mi amada, en este día nosotros queremos reflexionarle para que usted día por día busque la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, realmente la frase que expresó el apóstol Juan: ya es el último tiempo. Cuando está diciendo Pastor Walter de que realmente todo tiene su tiempo, justo el tiempo incluso de que nosotros sigamos escuchando este evangelio, el tiempo de la gracia, que es la penúltima dispensación en la cual hoy estamos viviendo, también un día acabará, Pastor Walter. Y entonces, mi amigo, no habrá excusa alguna. No podemos por nosotros mismos autojustificarnos delante de Dios, teniendo semejante oportunidad para poder escuchar la llamada de Dios. Imagínate, el Señor Jesús nos dice a través de su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amigo, escucha el llamado de Dios. Aun cuando estás pasando una enfermedad, cuando tú estás pasando diversas pruebas, diversas tribulaciones, mi amigo querido, siempre esto es una señal de Dios, en el cual Dios continúa llamándonos. Sí, Dios no quiere que nadie se pierda, amigo. Por eso es importante que nosotros no veamos las cosas que van aconteciendo en el mundo de hoy como algo que nosotros podamos entender que realmente Dios está realmente con una grande ira y que está intentando de cualquier manera destruirnos lo más antes posible. No, Dios continúa manifestando como siempre Él lo hizo desde el principio de los siglos, manifestando su grande y único e incomparable amor, como está escrito en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, mi amigo? Dios te llama. Obedece antes de que sea demasiado tarde. Mi amigo querido, Dios nos ama. Y esta salvación, esta vida eterna, mi amigo, estas promesas de las cuales la Biblia nos habla, solamente lo podemos obtener y recibir, pero solo por medio de su Hijo Jesucristo de Nazaret, quien además, Pastor Walter, Él es el que está sentado a la diestra del Padre, justamente y en este momento intercediendo por cada uno de nosotros. Así es, Pastor Jorge, qué maravilloso es poder saber toda esta verdad que solamente la Escritura, la palabra del Señor nos revela a cada uno de nosotros, para que conozcamos finalmente a Dios a través de su palabra. Pastor Jorge, realmente fue una grande bendición poder reflexionar en esta mañana, en esta palabra que usted compartió para todos nosotros. Esperemos que esta palabra nos ayude muchísimo para que nosotros nos acerquemos cada día más a la presencia del Señor. Así es, usted está en grata sintonía del programa Mensaje de Salvación, auspiciado por la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Boliviana. Le cuento que estamos ubicados en la siguiente dirección: calle Suecia, esquina Litoral, a una cuadra exactamente del Hospital General de Ibirgarzama. Y que, dicho sea de paso, Pastor Walter, hoy por la noche tenemos una reunión, un culto poderoso, un culto maravilloso, así que le invitamos a usted y a toda su familia. Así es, estimado amigo, tenemos culto de doctrina, estudio de la palabra del Señor. Así que no se pierda esta bendición esta noche allá en la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana, que dicho sea de paso estamos ubicados en la calle Suecia, esquina Litoral, a pocos pasitos del Hospital Central de Ibirgarzama.